Los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. ...26 minutos pasaron de las 11 de la mañana... ...y estamos en comunicación telefónica con Ana María Careaga. Bueno, ya todos la conocen, ella es ex detenida desaparecida... ...hija de Raimundo Careaga y de Esther Balestrino de Careaga... ...de Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Te saluda Juan Martín, me acompaña Luciano Gara. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Juan Martín, Lucía? Un gusto escucharles. El gusto, por supuesto, siempre es nuestro. Y bueno, queríamos obviamente charlar un poquito con vos acerca de esta actividad que llevó adelante Villarroel en el día de ayer. No sé si llamarla negacionista, es un término que leí mucho, que se utilizó mucho, inclusive periodísticamente. Yo no sé, y capaz es lo primero que te pregunto, si es un caso de negacionismo o si es algo que va más allá, ¿no? Porque uno entendía por negacionismo este planteo que capaz hacía Darío Lo Pérfido, de decir no fueron 30.000 sino que fueron menos, que fueron 9.000. Esto daría la sensación de ser una especie de reivindicación, apología, ensalzamiento de el accionar de la dictadura genocida. Es muy interesante esta reflexión, Juan Martín, porque efectivamente pareciera que no alcanza como concepto, ¿no? Yo creo que es negacionista en el punto en el que lo que están negando es el terrorismo de Estado, en la medida en que intentan de alguna manera reactualizar la figura de los dos demonios, ¿no? Es decir, bueno, acá equiparar, digamos, el accionar de las organizaciones revolucionarias, de las organizaciones que actuaron en los años 70 con los crímenes cometidos desde el terrorismo de Estado. Por eso me parece que en este punto se podría hablar de negacionismo, pero efectivamente, claramente es una reivindicación de lo que se hizo durante la dictadura, de los peores métodos, y va en línea con todo lo que vienen haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? La exhibición de las bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, las guillotinas, las imágenes de referentes del campo de la política y de los derechos humanos en el baúl del Forfalco. Bueno, deben recordar seguramente ustedes, y que es, bueno, todo esto son símbolos de la peor metodología, podemos decir, de lo que fue el sistema concentracionario, ¿no? El secuestro, la tortura, la desaparición, los fusilamientos, los vuelos de la muerte. Es decir, esas representaciones son las bolsas mortuorias, los Forfalcon, y, digamos, en esta línea también podríamos ubicar esta ofensiva de la amenaza de bomba en el Conti, en la ex ESMA, el local del PJ en Chaco, el local del Partido Comunista, creo que fue ayer. Entonces, me parece que efectivamente lo que hay detrás de esto es el intento, digamos, de desarticular, de destruir, de poner en riesgo lo que nosotros nombramos como pacto civilizatorio, que lo podemos nombrar como contrato social, como nunca más, que amparó durante estos 40 años, ¿no? A 40 años durante estos 40 años de democracia, amparó a la sociedad argentina. La verdad que este pacto civilizatorio fue un amparo para la sociedad, y a mí me parece que lo que está en riesgo es esto, es este contrato social, que podemos decir que en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre. Cómo se instaló, cómo se empieza a hablar acá de la lógica de los derechos humanos es a partir de Memoria, Verdad y Justicia. Y creo que es esto lo que está en riesgo en este momento. ¿Y no sé si hay una respuesta para esto, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó para que se pusiera en riesgo esto, ¿no? Es decir, daba la sensación de que había un avance
permanente en materia de memoria, verdad y justicia del 83 en adelante. Es como que el movimiento de derechos humanos, en conjunto con la sociedad en general, ¿no?, iba dando pasos en una dirección de la que parecía que no se iba a poder retroceder. Y sin embargo, cuando ya se había llegado a un punto, desde mi punto de vista tal vez, que pega un salto importante cuando se logran anular las leyes de obediencia debida y punto final, y se empiezan a llevar adelante los juicios, y los autores de los crímenes de lesa humanidad empiezan a ser juzgados y condenados. Se empieza a investigar incluso la participación civil durante la última dictadura. Después de todos esos avances, ahora pareciera que algún terreno o alguna condición se genera como para que puedan volver a avanzar con este tipo de discursos que parecía que ya estaban completamente superados. Mira, yo creo que esto que estás diciendo se puede pensar desde dos perspectivas. Por un lado, en la historia de la humanidad hubo experiencias trágicas que se repiten, o que hay siempre un riesgo de que se repitan, ¿no? Como son ciclos históricos, y en este punto pensar el nunca más y este tipo de construcciones en defensa de los derechos humanos, en defensa del Estado de Derecho, respecto de las cuales los pueblos, las sociedades tienen que estar siempre atentos, justamente en relación a la amenaza principal, que es la disputa geopolítica mundial en relación a la riqueza, a los dueños del dinero, etcétera. Ahora, en este momento, y en ese contexto también, hay una situación a nivel mundial de reactualización de expresiones fascistas. Está pasando en Italia, por ejemplo, que durante la pandemia cantaban las canciones de la resistencia al fascismo, y lo que está pasando ahora en Suecia, que era la cuna del estado de bienestar y de defensa de derechos, gobierna la derecha y la primera minoría es la ultraderecha. Está pasando en Francia, está pasando en España, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, luego eso toma sus formas en cada lugar. Acá podemos decir que las expresiones de Bolsonaro, de Trump, ¿no? Si uno se pregunta cómo puede ser que la gente pueda votar a aquel que va a ser su verdugo, ¿no? Es decir, cargue el arma del que va a ser su verdugo. Bueno, hay algo que es, digamos, para profundizar en relación a la condición humana, que efectivamente los seres humanos, e insisto, tenemos experiencias históricas que dan cuenta de eso, son capaces de actuar en contra de sí mismos y de los demás. Ahora bien, luego, digamos, en relación, si se quiere, a una situación más local, que efectivamente, como decís vos, acá hubo todo un recorrido, y en ese punto Argentina fue vanguardia, podemos decir que fue la excepción, que fue ejemplo en el mundo, porque en esta tríada, memoria, verdad y justicia, la justicia tuvo el estatuto de lo no negociable. Entonces, en todo ese recorrido, en donde primero las madres, ¿no?, las abuelas salieron al ruedo ahí a enfrentarse con este poder armado, con el partido militar, a buscar a sus hijos e hijas. Nosotros tenemos ahí ese lugar donde estás vos en este momento, con el nombre de Chicha Mariani, ¿no? Es decir, bueno, ahí hay, digamos, un ejemplo de lucha histórica de las madres que bueno, que fue, digamos, fundacional respecto de este pacto civilizatorio. Luego hubo todo un recorrido que podemos decir en contrapunto entre los intentos de consagrar la impunidad y la lucha por memoria, verdad y justicia, para llegar finalmente a que esto, como bien decía, sean políticas públicas de memoria. A mí lo que me parece es que en este momento hay una gran distancia respecto de las nuevas generaciones, ¿no? El otro día estábamos en una charla en sociales y hacíamos la reflexión de que ahora que se habla tanto del menemismo y del riesgo de volver a situaciones de tanto atraso a nivel precisamente de derechos, en esa época había un saludo, una forma de saludarse de los chicos, las chicas, que era: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, sin historia. Sin historia. Bueno, me parece que algo de esto está pasando. Pareciera que las nuevas generaciones, digamos, como que hay una deshistorización respecto de esta historia que nos involucra a todos, a todas, porque los delitos de lesa humanidad justamente
conciernen, lesionan a la condición humana, no solamente a las familias afectadas en forma directa. Y justamente en esta charla que te decía en sociales, una chica comentaba que, porque hablábamos de las comunicaciones, las nuevas tecnologías, el avance enorme que hubo en esta materia y cómo se comunican los jóvenes, y bueno, ella decía que todo le llega a través de las redes, todos los hashtags, todo, incluso hasta el fútbol, así lo dijo ella, pero este tema no. Entonces esto es una gran pregunta, ¿no? A veces en este momento estamos pensando que de algún modo volvemos a cierta metodología de ir a dar charlas, ¿no? De lo que hicieron las madres, que en determinado momento fue un discurso alternativo. Y por eso creo que lo que está en riesgo y hay que salir a defender es este pacto civilizatorio que, insisto, en la Argentina los derechos humanos tienen un nombre que es memoria, verdad y justicia, y hay que tender estos puentes, restituir ese entramado social que efectivamente ponga, valorice esto que amparó durante 40 años a esta sociedad, el nunca más. Y Ana María, el año pasado, a fines del año pasado, estuvimos todos muy, muy revolucionados por 1985, ¿no? Por la película, la gente se paraba a aplaudir durante el alegato, aplaudía al final, salía muy emocionada, servía también para que quizás los jóvenes se adentraran un poco más en la temática, y leía un comentario que hizo Tomás Aguerre, que es un politólogo, que decía: parece que hay mucha gente que aplaudió en 1985 pero entendió que Darín era el malo. Y tomando esa frase, me gustaría preguntarte si crees que toda esa gente que fue a votar a Javier Milei tiene una concepción parecida a la de Victoria Villarruel en contra de la lucha de los derechos humanos, o simplemente lo votó por otra cosa. Y esto que vemos que está pasando, que están manifestando cada vez más, esta postura de la candidata a vicepresidenta, va a hacer que se alejen de ese voto y quizás busquen otra alternativa. ¿Vos crees que la sociedad argentina realmente está de acuerdo con ese discurso, o que todavía es una bandera que tiene bien alta la de memoria, verdad y justicia? Yo creo que es un tema muy, digamos, más complejo que pensarlo desde una sola perspectiva, ¿no? Lo que está pasando. Me parece muy interesante esto que traes de la película, que es un poco en línea con lo que yo decía de las canciones antifascistas durante la pandemia en Italia, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa? Que en determinado momento hay banderas que abrazan las sociedades y que pueden caer, y entonces esta es la pregunta que vos te estás formulando. ¿Cae la defensa de los derechos humanos como valor? Yo creo que no, creo que es complejo, creo que en esta etapa neoliberal, digamos, del sistema capitalista, hay una disolución del entramado social, hay mucho empuje al individualismo, todo lo que tiene que ver con los modos de comunicación, la tergiversación de la información, lo que se ha dado en llamar noticias falsas, el vacío informativo, el hecho de que en otras épocas, antes, en épocas electorales, se disputaban discursos y escenarios progresistas. Ahora, digamos, pueden decir cualquier cosa y pareciera que eso no tiene consecuencias, ¿no? Se reivindican los peores métodos, las expresiones del mal, de la crueldad, y creo que eso tiene que ver con grandes frustraciones. Por supuesto, hay todo un plano que alude a la cuestión de la economía, de la falta de acceso a derechos, el hambre, la falta de trabajo, de educación, salud, vivienda, todo eso me parece que es fundamental. Pero creo que eso también, digamos, hay que pensarlo en los efectos en la subjetividad, ¿no? Esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se canaliza la frustración en relación a el empuje al individualismo, la discriminación, la segregación? Y me parece que ahí, digamos, lo que se instala como oposición, como contradicción, es, digamos, la democracia y el neofascismo. Cómo defender el Estado de Derecho frente a estos avances. Y creo que tiene mucho que ver con eso, con cómo se llega a las generaciones. No creo que sea, digamos, que la sociedad reniega de eso. Hace relativamente poco la sociedad salió en contra del 2x1, por eso decía que es un pacto civilizatorio que amparó durante 40 años a esta sociedad, pero sí tenemos que pensar
cómo hacer para poder llegar a la mayor cantidad de sectores, de alguna manera desanudando esta trampa discursiva, ¿no? Desenmascarando esta trampa discursiva en donde efectivamente la gente termina pudiendo votar en contra de sí misma, porque de eso se trata. Ana María, vos sabés que ayer hubo, y creo que al día de hoy sigue, todo un debate dentro del campo popular, creo incluso también dentro de los organismos de derechos humanos, entiendo que se debatió, acerca de el tema de la agenda y acerca de si corresponde o no echar luz sobre estas cosas, es decir, hablar del acto que llevó adelante Villarroel, ¿no? Por ejemplo, hoy, y también a nivel periodístico, ¿no? Hoy en Infosiberia las primeras noticias estuvieron vinculadas al tema. Te leo un mensaje de una lectora que escribe desde Munro y dice: creo que Patricia Villarroel logró su objetivo, que todos hablen de ella, deberíamos dejar de ayudarlos. Si ya sabemos que existen, no acompañemos ni le demos vida a sus actos políticos. Entiendo que algo similar se discutía ayer acerca de si manifestarse o no manifestarse, ¿no? Están quienes plantean, bueno, no, si quieren hacer un acto que lo hagan, no les demos bolilla, tema de ellos. Estaban quienes planteaban hay que tratar de que se impida que se lleve el acto una actividad de estas características, más aún en un ámbito como el de la legislatura porteña. Bueno, por supuesto, quienes dicen hay que manifestarse, hay que hablar del tema, hay que poner mucha luz sobre el tema y generar un debate. Y entiendo que todas las posturas, en definitiva, tienen un punto, ¿no? Es decir, no veo yo ninguna uno puede estar en desacuerdo desde el punto de vista táctico, si se quiere, pero yo no vislumbro, considerando de dónde viene ni desde dónde se plantean, que haya una mala intención al momento de plantear una u otra mirada. Pero bueno, quería preguntarte qué pensás vos sobre este debate. Yo creo que hay que, y coincido, digamos, con lo que vos decís respecto de los fundamentos, ¿no? de cada uno de estas posturas. Creo que hay que salir de esta dicotomía, digamos, que hay que salir digamos, si es por acá o es por acá. Creo que nosotras, desde el campo de los derechos humanos, no podemos perder la iniciativa respecto de la agenda. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos los colectivos, digamos, las institucionales, barriales, o sea, a nivel de educativo, la universidad, las escuelas, los barrios, los colectivos, los movimientos sociales, etcétera, tenemos que tener nuestra propia agenda en relación a esta rehistorización, ¿no? A reponer nuevamente la historia que nos compete y qué es lo que está en peligro. Eso lo tenemos que hacer, es una responsabilidad, lo hicimos siempre. Y en este punto me parece que hubo otras iniciativas también que fueron interesantes, como por ejemplo las madres llaman a la plaza, ¿no? Que son, uno podría decir, bueno, otras expresiones son salir en todas las plazas del país como se ha hecho. Otro es lo que se hizo dentro de la legislatura, ¿no? A mí me hace acordar, como decía antes, ¿no? a estas, entre comillas, pequeñas inscripciones, pequeños actos de resistencia, que por un lado pareciera que es un enorme retroceso, pero por otro lado da cuenta de la fuerza que tiene el movimiento de derechos humanos, la iniciativa y la creatividad, este grupo de gente que dentro de la legislatura, con carteles, con consignas nuestras, silbaba la consigna histórica de como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Tenemos que pensar, digamos, efectivamente no perder la iniciativa, no quedar, digamos, en una posición pasiva teniendo que salir a responder la agenda del otro, pero, digamos, sin plantearlo como una dicotomía, ¿no? Porque lo que sí creo que tenemos que denunciar los crímenes de la dictadura. Mira, Juan Martín, yo pensaba en estos días, estamos asistiendo a varias audiencias de los juicios
en donde una testigo decía, antes veníamos seguido a declarar para que los pongan presos y ahora venimos seguido a declarar para que no los dejen en libertad. Y ese volver a declarar a los juicios, efectivamente, haciendo uso de la ley de víctimas, opinando respecto de lo que implica que estas personas estén en libertad, que sería el 2x1 por goteo, ¿no? Lo que se llama el 2x1 por goteo, que fueron saliendo, que tienen beneficios, etcétera, está dando resultados, porque se escucha a las personas que tienen algo para decir respecto de esto, y una cuestión clave es que no estamos hablando de delitos comunes, son miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad, que formaron parte de una lógica represiva, sistemática, que integraron un dispositivo concentracionario de, como decíamos, represión, secuestro, tortura, sometimiento a tratos crueles, inhumanos, degradantes, la reducción a servidumbre. Ellos en los campos de concentración se autodenominaban dioses, dueños de la vida y de la muerte. Yo tengo grabada la imagen a los 16 años en la sala de espera, digamos, en la sala de espera en el hall, previo a entrar al baño, ¿no? En esas filas de gente como si fuera una foto de los campos de concentración nazis, todos enjutos, hambrientos, en condiciones infrahumanas de vida. Ahí me pregunté cómo puede ser que exista esto, cómo puede haber personas que son capaces de hacer todo esto. Eso lo tenemos que seguir denunciando, porque por eso no hay teoría de los dos demonios. Hubo delitos de lesa humanidad que además fueron probados. La sociedad argentina dijo, acá, a través de sus poderes, dijo, acá hubo delitos de lesa humanidad, acá hubo un genocidio, y ese es el pacto civilizatorio que nos ampara como sociedad. Y creo que eso tenemos que seguir denunciándolo sin perder nosotras la iniciativa a nivel de políticas públicas de memoria que se inscribieron hace muchos años y a nivel de la sociedad, en todos los espacios en los que estamos. Bueno, además, quiero hacer un reconocimiento en particular a Radio Caput y a vos, Juan Martín, que bueno, que es un tema que, no solo el tema de defensa de derechos y de los modos de comunicación social, que efectivamente es una práctica, aunque pueda parecer menor en una situación, digamos, que requiere mucho más, requiere multiplicar esto, me parece que es por ahí. Bueno, gracias por lo que decís, Ana María. Por supuesto, viniendo de vos, para mí significa muchísimo. Y para terminar, te hago una última, ¿no? Porque hay algo que vengo pensando yo desde hace un par de días, sobre todo cuando yo conocí el dato de que Villarruel aparecía en la agenda de Chocolats cuando él llevaba adelante en el 2006 su estrategia para el juicio en el que estaba sentado como acusado, ¿no? Que entiendo, digo, muchas personas fueron a votar en las PASO sin conocer ese dato y sin conocer que había un emparentamiento tan fuerte entre Milei y su entorno y la dictadura militar, ¿no? Entonces, porque claro, digo, el acto que se lleva ayer en la legislatura, también uno de los puntos que le hace pensar a uno o que le horroriza a uno es que está llevado adelante por una persona que tiene altas chances de convertirse en la próxima vicepresidenta de la nación, ¿no? Entonces, a mí la idea que me empieza a dar vueltas en la cabeza es posible que esto de algún modo despierte también a la ciudadanía, como se despertó en este ejemplo que ponías vos recién, en aquella masiva movilización contra el 2x1, porque, digo, podríamos discutir acerca de si es mejor la política económica de Keynes o la de Milton Friedman que propone Milei. Digo, hay muchas cosas que, si se quiere, pueden formar parte de el terreno de lo discutible. Ahora, en este punto concreto, que se hayan parado en este lugar, ¿crees que podría o que debería generar una reacción social muy amplia diciendo
esto no lo queremos de ninguna manera, porque esto me parece a mí que, digo, si había algún consenso entre las dos grandes fuerzas políticas históricas, que son el peronismo y el radicalismo o el alfonsinismo, tenía que ver justamente con que este tipo de prácticas no se reivindicaban más. Sí, yo creo que efectivamente a lo que hay que apuntar es a eso, a la construcción de un gran consenso respecto de, digamos, como cuestiones básicas de convivencia de una sociedad democrática, ¿no? Lo que está en este momento reactualizándose es la figura del otro a perseguir claramente, el socialista, el comunista, Estela Carlotto, Nora Cortiñas, las madres, y cuando fuimos a la legislatura, como bien decís vos, están en lugares a donde nunca deberían haber llegado, porque reivindican el crimen. Entonces, cuando fuimos a la legislatura, al Congreso, con Norita Cortiñas por el tema del juicio a la Corte, le preguntaron qué opinaba a ella de la presencia de Nora, y dijo que se deje de defender terroristas. Y en realidad son ellos los que defienden terroristas, ¿no? Es decir, en esto que salió un artículo en estos días de Jorge Bocanera muy interesante que toma, para dar cuenta de esto que yo llamo la figura del otro a perseguir, cómo se reactualiza la figura del enemigo interno en relación a la doctrina de la seguridad nacional. Y bueno, en este momento, digamos, para pensar en relación al tema electoral, es democracia o fascismo, es eso. Y la representación democrática tiene que construir el mayor consenso, es decir, el paraguas tiene que ser la defensa de la democracia desde esta perspectiva: derechos humanos, memoria, verdad y justicia, acceso a derechos, ¿no? Trabajo, educación, vivienda, cultura. Y me parece que efectivamente hay que apuntar a eso, a la reconstrucción de esos pactos civilizatorios, a sostenerlos, pactos culturales, ¿no? Que efectivamente defienden la vida, porque es eso lo que está en riesgo, es la vida lo que está en riesgo, la vida y la dignidad de vida. Luego, ¿qué decirte, Juan Martín? Vos tenés un optimismo envidiable. Yo tengo más bien el pesimismo de la razón de Gramsci y el optimismo de la voluntad. Así que, bueno, coincidimos en el optimismo de la voluntad, así que seguiremos trabajando, eso sin duda, incansablemente, para defender el Estado de Derecho. Atractivamente optimista, dijo ayer Mempo Giardinelli en página 12. Ana María Cariaga, bueno, democracia o fascismo, me quedo con ese título. Te agradecemos muchísimo esta conversación y bueno, recordamos también a la audiencia, no lo dije en la presentación, Ana María Cariaga lleva adelante el programa Ahora y Siempre todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Caput, ella es integrante de esta casa. Gracias nuevamente por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes, abrazo a los dos. Un abrazo. Muy bien, 11:55. Yo me voy a ir, ahora tengo un asuntillo personal, ¿viste? A veces pasa, pero van a quedar en buenas manos, así que, Lucía, los micrófonos ya son todos tuyos por un rato más. Bueno, vamos ahora a escuchar a los Strokes haciendo Brooklyn Bridge to Curse.